La reaparición el día de ayer mediante un video del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un video pues muy elocuente en el que pues el propio presidente pudo acallar simple y sencillamente con el discurso que dio, con la elocuencia que mostró el día de ayer, pues que no tiene ningún tipo de afección más allá de este cuadro de COVID del que está ya saliendo. Y pues vamos a analizar precisamente este video que se emitió el día de ayer. Pueden consultar también un análisis del mismo en www.contralinea.com.mx, donde dice AMLO, que me den por muerto y que vayan a donde habrá dicho el personaje histórico Charrasca, que mandó precisamente a quienes ya lo daban, a quienes pues sí, ya lo daban por muerto en una especie de duelo que ocurría en el mexicano, en el México antiguo. Tenemos este primer corte de reaparición del presidente de la República, donde cuenta esta anécdota del caso Charrasca. AMLO, a mí que me han dado por muerto muchas veces, incluyendo el propio fraude de 2006, ha dicho que incluso el presidente de la República pues se ha salvado en otras tantas. Vamos a escuchar cómo dijo el presidente de la República este hecho. Bueno, pero hay otro caso de un duelo en Peralvillo, donde a un personaje llamado o conocido como Charrasca lo retan a un duelo y él nombra a su padrino y el otro pues también nombra a su padrino, definen la hora, el día, y el caso es que no se presentó Charrasca a la hora y el día y al día del duelo, y le dijo al padrino: tú les dices que no me voy a presentar. Y y es muy chistoso porque el padrino de Charrasca le dice a los otros, ¿no?, al del duelo y a su padrino, dice Charrasca que no se va a presentar y que lo den por muerto y que vayan, y ya, se insulta, ¿no? Entonces, a mí me han dado por muerto varias veces. Fíjense que en política me ha ayudado mucho el que me han dado por muerto. Después de que nos hicieron el fraude, de que nos robaron la presidencia en el 2006, que vino ese sexenio tremendo de García Luna, ya se pueden imaginar, a mí me dieron por muerto, porque decidí recorrer todos los pueblos de México. Entonces me reunía yo con 10, 20, 30, 50, 100 gentes. A Calderón le preguntaban qué hacía yo, y decía: pues ahí anda en los pueblos, se reúne con 3, 4, 5 gentes. Me dieron por muerto, me salvé, y así trabajando en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México. Este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio, con muchas fatigas, desde abajo y con mucha gente, a las que admiro y a las que respeto y a las que quiero mucho. Unos ya se nos adelantaron y a ellos es a los que les dedico esta plática ahora que estoy con COVID. Que no se preocupen, que estoy bien y que vamos a seguir luchando. Ya saben cómo somos de perseverantes. Nos falta todavía un tiempo y van a hacerse muchas cosas, muchas bellas cosas en beneficio del pueblo de México, de nuestro querido pueblo de México. Por otra parte, también el presidente se refirió a la responsabilidad que tiene de informarle al pueblo de México de su estado de salud, toda vez que pues se trata de un tema de seguridad nacional.
e incluso dio detalles de cómo se presentó el fenómeno en el que se desvaneció y fue atendido ahí mismo por los doctores de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes, a pesar de su reticencia a que no fuera trasladado a un hospital local, pues al final lo llevaron en una ambulancia al hospital, lo trajeron pues a la Ciudad de México. Tenemos un segundo corte de las palabras del presidente. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo COVID, se me complicó porque me fui a una gira muy intensa que inicié en Veracruz, hubo cambio de clima, fui después a Quintana Roo, estuve en Chetumal, estuve en Cancún, estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión y estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido, fue una especie de váguido, hablando coloquialmente, y llegaron de inmediato pues los médicos y me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario, él dijo de que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, ¿no? Que me atendieran. Yo no acepté, los charoleé, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado, aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión. Me pusieron 1 litro de suero, me levantaron la presión y ya, afortunadamente no pasó a mayores, no hubo ninguna afectación en el corazón, en el cerebro, en nada. Y ya decidí venirme a la Ciudad de México, me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía yo en una camilla, venía yo consciente. Y así llegamos aquí y escribí un mensaje en Twitter, en Facebook, informando. Sin embargo, pues empezaron las especulaciones. Pues así es, el presidente de la República se ha referido cómo empezaron las especulaciones a propósito de su propia salud. Dio, ya como adelantabas, José Reyes, pues los detalles de estos síntomas que presentó a propósito de la enfermedad COVID-19. Hay que recordar que pues es una enfermedad que, aunque ya no genera el número de casos críticos que necesiten algún tipo de intervención de carácter intensivo, ni tampoco ha generado pues ya el número de muertes que sí se generó en estas primeras oleadas de la pandemia. Pues es, por supuesto, una enfermedad que puede reflejarse en el cuerpo humano como una gripa muy, muy intensa. Y por supuesto que cuando ocurre esto, independientemente cuál sea el virus, pero que el organismo, pues sí, asume una gripa intensa, pues sí, generan estos episodios de cansancio súbito y extremo. Y eso fue lo que el presidente de la República, pues ha aclarado, tuvo para salir al paso a estas informaciones que señalaban que había tenido supuestamente un desmayo abierto, o que incluso hasta hubo quienes estuvieron señalando que tenía un derrame
cerebral. El presidente de la República ha dicho que pues que nada de eso, y por supuesto que pudimos verlo, como decíamos, pues incluso con una elocuencia y tranquilidad, platicando, dando sus impresiones sobre algunos aspectos, incluso anécdotas de la propia historia de México. Y también el presidente de la República, en este extracto que vamos a ver, pues se refirió a lo que consideró la mucha imaginación de muchos de sus adversarios. El presidente de la República incluso dijo que el país se encuentra en calma, la economía va muy bien porque se está recuperando y no hay ningún tipo de problemas. Vamos a escuchar cómo lo señaló. Porque pues mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles ahora, aunque lo tendría yo que estar repitiendo, decirles, muerto, que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud, porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que me dio un derrame cerebral, de que aquí en Palacio están médicos especialistas de cardiología del Hospital Militar, y no es así. Afortunadamente estoy muy bien, estoy trabajando, ya escribí 2 borradores en estos días de 2 discursos, el del día primero, el Día del Trabajo, y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla, con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien, me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente las cosas están marchando en lo económico, el peso sigue fuerte como nunca en 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, que más se ha revaluado, que no ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer, antier, de que está bajando la inflación y sigue creciendo la economía, sigue habiendo empleos, se están aplicando en todo el país los programas de bienestar. Estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública, está bajando la incidencia delictiva, en fin, vamos bien, estamos bien y de buenas. Y bueno, yo creo que el Creador y los deseos que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato. Importante los planteamientos que ha hecho el presidente a propósito de las especulaciones en torno a su estado de salud. Sobre todo, como dijo al principio, la responsabilidad que tiene frente al pueblo de México como presidente de la República, considerando que cualquier especulación puede influir precisamente en las bolsas de valores y en algún aspecto de tipo económico. Por fortuna, como él dice, pues sigue vivo y coleando. Habló el presidente de la campaña de odio de algunas personas que quisieran que desapareciera y planteó que no hay ni es correcto desearle mal a nadie. Recordó cómo el padre de Octavio Paz, Irineo Paz, entró en diferencia con un hermano de Justo Sierra y se retaron a duelo. Vamos a ver esta anécdota del presidente. Ahora que me he vuelto a enfermar, llama mucho la atención el odio, ¿no?, de algunas personas que quisieran, pues, que yo desapareciera, pero no deben de actuar de esa manera. Ya hasta me producen sentimientos de afecto, porque los considero
muy desprovistos de buenos sentimientos, los veo muy solos, muy vacíos, con mucho odio. No deberían de pensar así, no hay que desearle mal a nadie, hay que aplicar el principio del amor al prójimo. Y sí, es impresionante, ¿no? Unos que dicen, ante la falta de información, lo que se sabe, Alarraqui, por ejemplo, un comentarista dice, supe por la hermana de un médico militar que atendió al presidente, que padece de una embolia, de un infarto cerebral. Tengo otro informe parecido, de gente que está hablando de eso. Luego Riva Palacio igual, sí le dio COVID, pero también tiene un derrame cerebral y lo están atendiendo muchos médicos. Y así, y otros hasta quienes ya me dieron por muerto. Me acuerdo mucho de Charrasca. Antes se usaban, para resolver las diferencias, se usaban los duelos. Hubieron duelos muy famosos, por ejemplo, el abuelo de Octavio Paz, Irineo Paz, que era periodista, fue director del periódico Patria, y fue un liberal, luchador, de mucha pasión. Entonces entraron en diferencias con un hermano del maestro Justo Sierra, y entonces se retaron a duelo y se nombraban padrinos, y Irineo Paz mató en el duelo al hermano de Justo Sierra, del maestro Justo Sierra, el maestro de América, secretario de Educación en la época de Porfirio Díaz, además mecenas, impulsor de poetas y de grandes escritores de esa época, ¿no? Pues el presidente de la República, además de referirse pues a esta situación, digamos que anecdótica, pero que pasaba de manera general, se refirió pues a los casos de duelos incluso que le costó la vida a un hermano de Justo Sierra a manos de quien fuera el abuelo de Octavio Paz. Pues el presidente de la República también se refirió a que siempre ha habido campañas de desprestigio en contra de aquellos gobernantes que tienen una posición más cercana a la propia población, por decirlo de alguna manera, progresistas, hoy lo diríamos de izquierda, en el sentido de que pues siempre han recibido estas campañas de desprestigio de manera histórica. Se refirió el presidente de la República a distintos momentos de la propia historia de México, en los casos de Francisco I. Madero, de Benito Juárez, de Lázaro Cárdenas, y nosotros podríamos agregar que pues se trata incluso de una situación mundial. Hay que recordar tan solo lo que ha estado pasando en los últimos años en América Latina, cuando llegan gobiernos como el de Evo Morales, como el de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, o de otros, pues en realidad se enfrentan a una campaña sin cuartel de parte de los medios de la oligarquía, de los medios de derecha. Y esto, por supuesto, sin señalar que, claro, que todos los gobiernos del signo que sean tienen que ser auscultados, tienen que ser revisados por la propia sociedad y por los medios de comunicación, pero en realidad a este tipo de gobiernos no solamente se les revisa de manera honesta, sino prácticamente se les generan campañas de desprestigio. Pero vamos a ver
esta parte donde el presidente de la República se refiere a estas campañas que sufrieron otros integrantes del Poder Ejecutivo en la historia de México. Aquí estamos en este recinto, en esta intendencia. Aquí fue donde mantuvieron preso 4 o 5 días al presidente Madero, al apóstol de la democracia, un hombre bueno que fue víctima de una pandilla de rufianes. Y cuando llegamos aquí, creamos pues este museo, se llama Intendencia de la Traición. Miren, tratamos de reconstruirlo, hacerlo como estaba en esa época, en ese tiempo. Aquí estuvo con José María Pío Suárez, vicepresidente de la República, caballero de la lealtad, tabasqueño, de Tenosique, Tabasco. Aquí estuvieron y aquí lo sacaron por órdenes de Huerta para asesinar a los dos de manera cobarde, cerca de Lecumberri. Bueno, él padeció mucho de la prensa calumniosa. Paco Ignacio Taibo escribió un libro extraordinario sobre Madero que se los recomiendo, que se llama Tiempos de Sopilotes, porque lo trataron muy mal los periodistas de ese entonces y también los intelectuales. Se volvieron huertistas, tanto periodistas como los intelectuales. Muy pocos se mantuvieron leales al presidente Madero, que fue un hombre excepcional, uno de los mejores dirigentes políticos del mundo, un verdadero demócrata. No ha habido en México un presidente con más vocación democrática que Madero, y resistió una campaña de desprestigio de parte de toda la prensa de ese entonces, al grado de que llegaron a llamarle loco, espiritista, pigmeo. Lo ofendieron mucho. Así mismo, Zósimo, y en retrospectiva, luego de dar estos detalles de lo que ocurrió con Francisco y Madero, el presidente se fue hasta la independencia y relató algunos detalles de cómo ofendieron también los conservadores a Miguel Hidalgo y Costilla, quien fue víctima también de los grupos de ultraderecha de la época y le cortaron la cabeza. Lo mismo pasó con Morelos y contra Juárez, a quienes denostaron precisamente por sus planteamientos políticos en favor del pueblo. Vamos a ver cómo fue la exposición de estos personajes de la historia de México. Como también ofendieron a Hidalgo en su momento. Bueno, al padre de nuestra patria no solo lo ofendieron, lo asesinaron, le cortaron la cabeza, le exhibieron 10 años en la plaza de Guanajuato los conservadores, que son gentes de malas entrañas, que siempre andan deseándole el mal a otros. Hablo de Hidalgo, pero pues lo mismo padeció Morelos, y luego Juárez, que fue tratado de manera racista, el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país.
Hay tres presidentes que hay que recordar con mucho cariño: Benito Juárez, Francisco I. Madero y el general Lázaro Cárdenas. Y sí, el presidente de la República continuó señalando cómo también pues se generó toda una campaña en contra del general Lázaro Cárdenas, sobre todo cuando este presidente de la República decidió pues nacionalizar Del Río también padeció. Estratégico y que pues serviría después de palanca del desarrollo en los años y décadas subsiguientes. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Del Río también padeció una campaña en su contra muy fuerte de los oligarcas, los que se opusieron a la expropiación petrolera. Fíjense, no les afectaba en nada porque el petróleo estaba en manos de compañías extranjeras. Sin embargo, ellos se sintieron ofendidos, los oligarcas mexicanos. También pues no les gustó que el general Cárdenas entregara la tierra a los campesinos. No les gustó que el general Cárdenas impulsara la educación pública. Y así ha sido siempre, ¿no? Así es, pues con esto estamos concluyendo esta revisión del propio video que el presidente de la República el día de ayer, José Reyes, pues subió a sus redes para salir al paso de estas pues informaciones falsas que buscaban pues no solamente dañar a su gobierno, sino muchos pensaban que con eso se estaba, no solamente dañar a su persona, sino sobre todo dañar a su gobierno, en una idea de que si le va mal a su gobierno, es bueno para ellos, para quienes están asumiendo estas campañas de odio, estas campañas de desinformación, cuando en realidad pues sería toda una tragedia pues para el país en su conjunto. Imaginemos incluso el tipo de inestabilidad en la que pudiera sumirse el país, que terminaría también por afectando a aquellos propagadores de estas informaciones falsas, José Reyes. Así es, Osimo. Una vez con este relato que hace el presidente de 18 minutos en el recorrido que hace por Palacio Nacional y donde se ve pues prácticamente recuperado, todavía con algunos problemas de la garganta. Sin embargo, parece que ya pronto se reintegrará a sus actividades, como lo anunció esta mañana también el secretario de Gobernación. Por supuesto que habilidoso como es, no dejó pasar la oportunidad de su propia enfermedad para esclarecer y puntualizar los ataques y defenderse pues de los conservadores, como él los denomina, a la reacción del país. En general, ahora no personalizó, no puntualizó exactamente, pero en el ámbito general se conoce precisamente, toda vez que en las mañaneras se ha referido, por ejemplo, a Claudio X González y algunos medios de comunicación que desde que inició su gobierno pues han hecho campaña para combatirlo y desprestigiar sus programas de gobierno. Así es, José Reyes, aunque sí mencionó algunos, el caso de Al-Arraqui. Hay que recordar que, pues sí, realmente este personaje, supuesto publicista, él mismo ha confesado, Carlos Al-Arraqui ha confesado incluso que en sus campañas él miente, porque lo que importa es el resultado y no las maneras como se consigan, pues sí, estos objetivos. Pues una confesión muy dura que realmente pues desprestigia totalmente, lo desprestigia no solamente desde el punto de vista ético, también moral, sino lo desprestigia incluso en sus propias capacidades como supuesto profesional de la comunicación y la publicidad. Y sí, hoy el presidente le dedicó nada más aquí alguna referencia sobre, pues sí, no podía faltar este personaje en difundir información falsa sobre este hecho. Pero como hemos visto, José Reyes, pues ya la propia, decíamos, elocuencia del presidente pues cierra bocas en el sentido de que estaba imposibilitado, decían, para poder gobernar. Hubo quienes incluso señalaron que debería de renunciar a la presidencia porque su salud ya no le permitía y eso generaba inestabilidad para el propio país. Pues hoy vimos el día de ayer al presidente de la República caminando sereno,
fuerte, pues sí, con esta decíamos incluso elocuencia que para dar sus puntos de vista desde el punto de vista histórico y del acontecer nacional actual, José Reyes. Así es, Osimo, de tal manera que los rapiñeros políticos pues recibieron una cachetada con guante blanco y a partir de ahí se acabaron las especulaciones de que el presidente se encontraba definitivamente a punto de morir. A pesar incluso de que cotidianamente tanto el secretario de Gobernación como una declaración que hizo su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, de que gozaba de cabal salud, la campaña persistía prácticamente se hizo permanente y no había otro tema que llamara la atención de los medios de comunicación que la salud del presidente, por lo cual pues López Obrador se vio en la necesidad de aclarar y poner los puntos sobre las íes y pues con esto finalmente se quedaron pasmados quienes auguraban malos presagios para el jefe del Ejecutivo Federal.